Buenos días, mi nombre es Martín Tacín, director comercial de Modoc Sociedad Anónima, la empresa que junto con Kodak hemos realizado el Censo Nacional Argentino en el 2022 y en el 2023. La idea de esta entrevista es contarles un poco el proceso de digitalización del Censo Nacional. Para ello, quiero contarles un poco de qué se trata, las cantidades que procesamos y la tecnología que utilizamos. Para este proceso se utilizaron 40 equipos Kodak i4650 y su software Capture Pro en algunos casos. Para que se den una idea, la cantidad de formularios a procesar fueron alrededor de 20 millones de formularios, 430 millones de imágenes y 5.500 millones de datos. Se trabajó durante 120 días con un equipo de 300 personas en turnos de 8 horas para llevar a cabo este proceso. La necesidad fue la de contar con equipamiento, en principio, capaz de resolver el procesamiento de un censo nacional de población, en este caso de la República Argentina, para 450 millones de imágenes, que además nos diera la performance que necesitábamos para cumplir con tiempos muy exigentes. Elegimos herramientas de software y de hardware en las que nos pareció la mejor solución la propuesta por Kodak. Kodak Alaris nos proveyó de dos cosas muy importantes. Una, todo un servicio integral, tanto de capacitación y de acompañamiento en todas las definiciones de los programas, de los templates y de cómo se iba a hacer el trabajo. Y proveyó el hardware y repuestos con el servicio técnico que acompañó durante todo el proceso. Para nuestro criterio lo resolvió muy bien, porque no solo los equipos eran sólidos y confiables, sino que el servicio se cumplió con alta calidad. Sí, tener equipamiento de backup y de repuesto nos dio mucha tranquilidad, ya que procesos de este nivel y de esta envergadura requieren instalaciones de alta disponibilidad. Así como las bases de datos estaban duplicadas, tener equipos que al instante poníamos en funcionamiento y con una solución que era prácticamente un plug and play para nosotros, nos dio mucha tranquilidad. En todos los momentos críticos, con mucho estrés o bajo, el funcionamiento fue excelente, fue de excelencia. El nivel de siniestro o de demanda, digamos, de servicio técnico, de soporte y demás fue muy bajo. De hecho, es muy sencillo la operatoria de los equipos, el mantenimiento, el preventivo, y se diseñó un proceso que con mantenimiento preventivo se hizo que prácticamente fuera nulo la necesidad de recambios y demás. De hecho, si tuviera que decirte una, no recuerdo un día que se haya roto algo. Fue para nosotros una solución muy buena por dos motivos básicos, pero fundamentales a la vez. Uno, la sencillez de la operatoria del software. Y también la segunda cosa, que nos permitía definir perfiles acordes a un trabajo tan grande como este y que se podía seleccionar por el operador y con mucha sencillez operarlo. Y la otra cosa del software Capture Pro es que nos permitió hacer streaming simultáneo, blanco y negro y color, que para nosotros era fundamental para este proceso. La solución que nos proveyó Kodak fue realmente muy buena, óptima, diría yo. Cada proceso se ejecutó con la máxima performance, no hubo pérdidas de tiempos en prácticamente nada, sabiendo que se escaneó a 300 dpi, blanco y negro y color, y el rendimiento fue óptimo todo el tiempo. El nivel de precisión que necesita un censo es muy alto, tanto en la calidad de los datos como en el de las imágenes, ya que el procesamiento se realiza por software de OCR, ICR, OMR, que necesita tener imágenes cortadas prácticamente a la misma medida y derechas, con muy buena calidad. Y eso el Capture Pro lo proveyó y obviamente el escáner también.
Bueno, como Artidoc Technology y distribuidores oficiales de Kodak, acompañamos el proceso desde el principio en una primera etapa, determinando cuáles serían los equipos correctos, a nuestro parecer, para este tipo de procesos, con todas las pruebas iniciales, junto con el software y el equipo del proyecto. Luego la puesta en marcha, ¿sí? Toda la instalación de los equipos, el entrenamiento de todos los operadores, tanto del software como de las buenas prácticas para colocar los documentos y que sea más fácil digitalizar. Y después todo el acompañamiento hasta el final del censo, al final del proceso, junto con el soporte de servicio técnico, para poder llegar a tener los resultados que obtuvimos. Considero que el principal factor de la solución de Kodak está relacionado con 3 aspectos. Una, la solidez y robustez de los equipos, el servicio técnico que acompaña y tercero, la sencillez de operatoria de todo el equipamiento y el software. Considero que esos tres puntos son los pilares claves de la solución de Kodak.